con Giancarlo Bedoya desde Atlanta, Georgia, que nos viene a platicar un poco acerca de su experiencia dentro de la iglesia. ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo estás, brother? Totalmente honrado por la oportunidad de poder compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, bro. Qué bueno, qué bueno. Un gusto. Por ahí estuvimos planeando esta llamada, esta entrevista, plática, y pues surgían algunas cosas que nos habían impedido un poquito hacerlo, ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos ahora Sí, sí aquí conectados con el buen Jan, totalmente, desde bro. Atlanta. Muy agradecidos de que tome la llamada y se dé este tiempo para poder platicarnos un poco acerca de su ministerio, de su servicio y pues de todo este proceso que ha trabajado Dios a través de su vida. Y hoy va a estar aquí platicándonos. Y cuéntanos, Jan, ¿en qué iglesia te congregas? ¿Cuál es tu servicio ahí? ¿Qué estás haciendo ahorita? Sí. Bueno, bro, gracias a Dios ahorita recientemente estoy sirviendo en una iglesia que se llama Church of the Highlands. Y bueno, una pequeña corrección. Yo vivo es en Alabama, Ah, ok. y al estado de Alabama, en Birmingham. Y bueno, como te decía, sirvo en la iglesia Church of the Highlands en español. Y ahora sirvo más que todo como cantante. Ah, y creo que ha sido una bendición tener la oportunidad de servir en esta iglesia, ya que es una de las iglesias más grandes de Alabama. Ok. Y para irte contando ya de mi testimonio, ah, no sé si puedo comenzar a hablar, ya no sé, ya me siento como en familia, ¿qué te parece? No, 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 no. Cuéntanos pues, cómo llegas allá a la iglesia, más que nada. Antes de, este, recientemente llegaste, tienes mucho Sí, ahí. sí. Sí, son como 5 meses. Yo vengo de otra iglesia también aquí de este estado. Ajá. Y, y Dios puso un proceso en mi corazón. Hubo unas situaciones doctrinales, situaciones personales, que Dios puso en mi corazón que ya era momento de moverme. Y creo que cuando Dios pone eso en el corazón es porque nos lleva a crecer. Y Claro. una de las cosas que siempre tenemos que tener en claro que Dios quiere que crezcamos en el talento que nos ha dado. No Así. podemos enterrar el talento que nos ha dado, y si estamos en un lugar donde estamos estancados, es un, es un momento donde tenemos que orar para pedirle a Dios que nos dé las directrices a donde tenemos que ir. Así Y en es. este caso Dios puso en mi corazón de que tenía que moverme a esta iglesia, Church of the Highlands, y ha sido un proceso, entre un proceso de entrenamiento y todo. Y fíjate que las personas siempre toman un momento, ahí se llama development, y ese momento de entrenamiento por lo general siempre es un proceso largo. Pero en cuanto a mi caso, Dios ha sido tan bueno que ese proceso para mí se hizo en 3 semanas. Entonces ya en Wow. 3 semanas pasé ese proceso y ya estaba sirviendo en stage. Y como te digo, bro, es cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te llama Claro. a tomar una decisión, Él va a probarte y va a mostrarte, mira, ves, te tenía esto preparado. Sí, a veces nos afanamos mucho en lo que nosotros queremos y cómo lo queremos y no nos damos cuenta que pues estamos dentro de las manos de Dios y sus planes son aún más grandes y a veces queremos como de, es que no, yo quiero hacer esto y así, Hmm, pero justo después pasa eso que dices, o sea, es como ves, o sea, espera, yo tengo algo mejor para ti, algo que es lo que te va a hacer bien a ti, ¿no? Y a veces hay que yeah. entender esa parte. Por ahí a veces veo que subes o compartes por ahí algunas fotos. ¿Estás estudiando algo, teología, algo así? Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, Dios ha puesto un llamado en mí. Comparto esto muy personal. Yo creo que a muy pocas personas se lo he contado. Ok, Pero un sueño que desde que comencé a ser cristiano, Dios puso en mi corazón el querer ser un pastor. wow, Y, y yo creo que para ser un pastor es una, ¿cómo sería la palabra? Es un privilegio claro, muy claro. grande. Y el problema con el pastorado hoy en día, que muchas personas lo quieren hacer por un beneficio propio, o lo quieren hacer porque quieren tener cierta autoridad, y terminan haciéndole daño al rebaño de Dios. Entonces, yo también estudié en Instituto Canción, y una Sí, de las cosas que ha puesto Dios en mi corazón, si yo quiero hacer algo, tengo que capacitarme, porque las cosas de Dios llevan excelencia. Entonces, si
Dios puso en mi corazón, tú quieres ser músico, capacítate como músico ministerial. Y estuve en Instituto Canción Atlanta. Y ahora, si tú quieres ser pastor, a lo mejor no voy a ser pastor ahora mismo, pero capacítate en estudiar la Biblia, en conocer cómo estudiar la Biblia, en cuál es la doctrina correcta. Y entonces, no se basa simplemente yo quiero y me lanzo. Es un proceso. Es igual como el proceso de David. David, para poder vencer al gigante o para vencer a sus 10,000, él tuvo que aprender a vencer a leones y a osos. Igual con José. Antes de ser el rey o el segundo al mando de Egipto, él tenía que aprender a cómo ser un siervo humilde y a cómo administrar una cárcel, a cómo administrar la casa de Potifar. Son muchas cosas que es un proceso y hay que ser paciente. Entonces, sí, bro, donde estoy estudiando teología, es como un núcleo de la Universidad de Sanford en Alabama. Y es para hispanos, es para hispanos. Y nada, ha sido una bendición y como te digo, yo trato de crecer y avanzar en las cosas que Dios me llama a hacer. Wow, sí. Y bueno, pues antes de llegar a todo esto, obviamente, bueno, ¿has sido cristiano? ¿Te has congregado desde pequeño? ¿O dónde pasa esa decisión de decir, quiero aceptar a Cristo en mi corazón? Wow, yo creo que mi testimonio es lo más, ¿cómo se diría la palabra? Lo más loco. No soy cristiano. Hubiese deseado crecer con padres cristianos. Yo creo que las personas que tienen padres cristianos, e incluso hijos de pastores, son muy afortunados. No tuve ese privilegio. Comenzando para platicarte un poco de mi testimonio. Yo soy venezolano. Vengo de una familia donde mi abuelo materno, él es de Cuba. Y por tanto, al ser de Cuba, él practica una religión que se llama la santería. Se llama religión yoruba, para ser específico. No obstante, nosotros en Venezuela, mi familia en mi casa, practicamos la santería. Yo estudiaba en una escuela católica. Mi abuela daba clase en esa escuela católica. Entonces era una mezcla, un desastre de religiones, brother. Mi familia era un completo desastre. Hoy por hoy, para la gloria de Dios, muchos de ellos ya son cristianos. Y en cuanto a mi caso, yo fui un joven que crecí en un hogar disfuncional. Fui criado por mi abuela y por mi mamá. Y a las cuales debo mucho, men. Soy muy agradecido por el trabajo que hicieron conmigo. Sí. Pero a lo que voy es que uno en la vida pasó muchos procesos. Hay un proceso de la vida que me marcó mucho, que es, yo tengo un hermano mayor. Y mi hermano mayor, él estaba adicto a las drogas, al alcohol. Y entonces teníamos mucha violencia en casa. Siempre, lamentablemente, cuando estaba bajo esas sustancias, se ponía violento y eran golpes aquí, golpes allá. Y recuerdo que en ese proceso yo conocí a una muchacha estando en el mundo. Que bueno, para decirte cómo era en el mundo, un muchacho de fiestas, tomaba, fumaba, novias, un desastre totalmente, totalmente. Y esas cosas del mundo ahora te puedo decir que para nada me hacen falta. Dios es lo único que me sacia, Dios es lo único que me llena. Y bueno, cerrando el paréntesis a lo que iba, en ese proceso que estaba viviendo con mi hermano, de repente yo conocí a una muchacha del mundo también, pero ella comenzó a asistir a la iglesia. Y de repente resulta que me invita a la iglesia. Y comienzo a ir a la iglesia con ella, como cualquier otro joven. Comencé a ir a la iglesia por una novia. Pero lo más bonito del caso, que comencé a ir a la iglesia, y cuando estoy en la iglesia, la pastora está como buscando músicos, querer gente para crear el grupo de alabanza. Porque yo vengo de una iglesia pequeña, brother. Literalmente una iglesia que era en el garaje de una casa. Una iglesia
de 30 personas tal vez, si es mucho. Sí. Y ellos estaban comenzando y de repente yo sabía tocar 4 acordes de la guitarra y toco la guitarra y la pastora ve y dice, mira, pero tú tocas guitarra. No, nada más me sé 4 acordes. Pero la pastora agarró, me pagó la academia de música. Wow. Y a través de la música me comencé a enamorar a Dios. Y puedo decir que fue a través de la música que me enamoré de Jesús y que sigo sirviendo a Jesús. Ahora, volviendo a lo que decía de mi hermano, perdón que voy aquí, voy allá, estoy tratando de engranar los puntos. Hay un momento donde siento que ya Dios no estaba conmigo, porque yo decía, Dios mío, si es verdad que eres real, ¿por qué me haces vivir estas circunstancias tan difíciles? Y yo recuerdo que hubo una noche muy fuerte que estábamos viviendo. Mi hermano estaba en la calle y había llegado todo ensangrentado, se había peleado en la calle. Y después llegó a la casa y peleamos. Y recuerdo que lloraba muy fuerte, Señor, pero tú eres real, Señor, pero ¿por qué me haces vivir eso? Y después de ese momento, ya cuando vine a Estados Unidos, que vine a estar aquí solo, dije, wow, Dios, tú me has enseñado tanto y me he dado cuenta que a pesar de lo que uno pasa, tú nos preparas para conocerte más. Y es el hecho de como Job, él en un momento lo tenía todo, pero en un momento lo perdió todo. Y es por el hecho que él le dijo, Job, a Dios al final le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso básicamente ha sido mi testimonio. He pasado por un sinfín de cosas, bro, que la verdad tú no te imaginas. Incluso abusos desde pequeño. Y son procesos que después tú dices, no importa por lo que yo he pasado, pero ahora te puedo conocer y no importa lo que yo viví, incluso lo que he hecho, yo sé que mi testimonio va a ayudar a otros a acercarse a ti. Sí, justo eso. A veces la gente dice, bueno, porque si Dios es un Dios de amor, permite que pasen ciertas situaciones en las vidas de muchas gentes, ¿no? Pero a veces no sabemos el propósito que hay ahí, que esa gente puede ser un testimonio para muchos casos, ¿no? Y que de ahí se puedan salvar muchas almas. Creo que a veces es difícil de comprenderlo, pero así trabaja Dios. No podemos cuestionarlo. Así es. Pero y agradecer donde nos tiene, ¿no? Cuando aceptamos que Él es nuestro único Salvador. Y son situaciones bien duras, pero pues mira, gracias a Dios. ¿Quién diría todo lo que estás haciendo? Instituto Canción, el cambio a Nueva Iglesia, por ahí pues también proyecto de música, ahora estudiando, preparándote para ser pastor. Y como dices, no hay que prepararnos, porque por ahí mencionabas lo de José y cuántos años él estuvo en la cárcel, ¿no? Wow, antes de que Dios le diera lo que tenía destinado. Entonces a veces decimos, bueno, esto va para lo que luego los que se desesperan, ¿no? De que es que estoy haciendo esto y ¿por qué no funciona en 6 meses, en un año? Bueno, tal vez van a pasar. Escuchaba el otro día el testimonio también de un pastor y decía, pasaron 7 años para que Dios me diera la oportunidad de predicar y empezar a pastorear, ¿no? Y en esos 7 años pues pasaron muchísimas cosas. Entonces a veces no sabemos por qué Dios se quiere tardar o no, pero pues hay un propósito en todo eso, que es lo importante, seguir ese mandamiento que Dios nos da, que hay que ser fieles y Él va a proveer en su momento. Y bueno, pues es una historia pues tanto fuerte, triste, pero alegre. Tiene de todo, como decías, o sea, acá ya, pero al final cada engrane tenía algo importante, ¿no? Absolutamente. Entonces ahorita tú estás... ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos, a Alabama? Ya tengo 3 años y medio, 3 años, bueno, un poco menos de 3 años y medio, como 3 años, 3 meses, 2 meses, algo así. Ok, entonces, ¿y llegas directo casi a estudiar a Instituto Canción? Sí, fíjate que hice un semestre en Venezuela y que, por cierto, para hacer Instituto Canción en Venezuela, wow, bro, es una batalla.
Increíble. Eso, te cuento rapidito. Sí. En Venezuela, como el dinero es tan difícil, entonces las pacas de dinero, con una paca de dinero nada más pagabas el pasaje de, no sé cómo le dices tú a los buses, a los bus. Sí, al camión, transporte. Al transporte, al transporte. Entonces, como era muy difícil que pasara un camión, un transporte, tenía que despertarme desde las 6 de la mañana para poder caminar, tratar de conseguir transporte. Y entonces, por miedo a la inseguridad en Venezuela, me iba con el dinero en los pantalones. Hay miedo que lo robaran a uno. Y con la ayuda de Dios, porque fue algo increíble, logré concretar el semestre de Instituto Canción, pero ya después lamentablemente la situación de Venezuela, económica, Instituto Canción Maracay, donde yo estaba, cerró, como te digo, por problemas financieros. Sí. Y bueno, pasó un año, la verdad no estudié más música, yo estaba en la universidad estudiando a otra cosa que no tenía nada que ver con música. Yo estaba estudiando para ser abogado, que lo cual no completé por venirme. Pero ya cuando llegué acá pasó como tal vez que casi 6 meses, 7 meses, no recuerdo cuánto tiempo. Y escuché de alguien que se había graduado en Instituto Canción Atlanta, de una iglesia donde asiste un amigo. Y dije, quiero intentarlo. Brother, no tenía el dinero, no tenía los recursos, era en Atlanta. Para mí son 2 horas y media de camino. Y añadiendo eso que en Alabama y Atlanta tiene 1 hora de diferencia. En Atlanta es 1 hora extra. Y tenía que salir más temprano de lo normal. Yo dije, Señor, si tú me estás llamando a hacer esto, en tu nombre lo hago, tú vas a proveer. Y en efecto, brother, o sea, las luchas para lograr terminar Instituto Canción Atlanta fue un proceso increíble porque, como te digo, financieramente no estaba estable. ¿Qué más? Era un viaje y entonces los viernes, el Instituto Canción era cada sábado, o es cada sábado, y los viernes yo tenía culto en las noches. Y normalmente los cultos terminaban como a las 10. Entonces a veces dormía hasta las 2 de la mañana y salía a Instituto Canción en la madrugada. Y si estaba muy cansado por la semana dura como lo hubiese tenido, salía ahí mismo en la noche y descansaba en el carro en una gasolinera. Pero fue un proceso muy, muy fuerte. Una vez me quedé dormido manejando, bro, y casi me estrellé con en el freeway. Nosotros le decimos autopista. Me quedé dormido y gracias a Dios había como una baranda y ¡tas! Fue lo que me despertó, bro. Ahí golpeé todo el carro, pero gracias a Dios un amigo me ayudó a repararlo. Pero ha sido un proceso, bro. Un proceso para nada fácil. Como te dije, un semestre en Venezuela, los otros 3 los hice aquí en Atlanta. Y para la gloria de Dios, con la ayuda de Dios, porque nada más lo hice con su ayuda, con su gracia, con su mano ayudándome a terminar esta meta. Lo terminé el año pasado, pero me gradué este año. Y entonces, ahí donde viene el proceso, te digo, Dios siempre está buscando un corazón dispuesto a que le sirva. Dios no te va a abrir puertas si tú no tocas las puertas. Claro. Dios no te va a promocionar si tú no estás poniendo un esfuerzo. Y recuerdo una frase que me decía recientemente Santiago, de la banda de Jacox. Él me decía, brother, Dios está buscando gente que quiera poner el sacrificio. Es gente que quiera pagar el precio. Eso fue lo que me dijo. Y entonces dije, wow, eso es un sacrificio, invertir dinero, tiempo, horas de sueño. Pero nada, es para su gloria. El talento que Dios me ha dado es para bendecir al pueblo de Dios. Y si este es el precio, pues hay que pagar el precio. Así es. Bueno, ahorita que mencionas eso, tengo el privilegio de aún tener a mi abuelo conmigo. Ya 94 años. Pero él pastoreó, pues yo creo que cerca de 50 años
Wow. Empezó a pastorear muy joven, a los 30 y tantos. Wow. Pero justo eso decía, o sea, el servir demanda un sacrificio. Un sacrificio que a veces nos duele y a veces tenemos, me lo decía, a veces tenemos que dejar cosas que nos duelen si queremos estar ahí. Dice, será familia, será una persona, será algo que nos gusta hacer, pero eso demanda un sacrificio, ¿no? Pero nada se compara al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces, amén. Eso siempre lo traigo aquí, ¿no? Porque digo, sí es cierto, a veces pues pasan cosas, situaciones que nos quieren echar para abajo, pero pues nada se compara a ese sacrificio para que nos regalara la vida eterna, ¿no? Poder ser salvos. Amén. Entonces, humanamente pues sí vamos a batallar, vamos a sufrir, pero pues hay que tener ahí la mirada y siempre, como dice, el dejar nuestras cargas en Él, porque si las queremos traer nosotros no vamos a poder. Eso es un hecho, no vamos a poder. Pues ya nos platicaste cómo empiezas a tocar en la alabanza, cómo pasa todo esto pero ¿en qué momento sientes tú? O sea, ¿dónde sientes ese llamado? Donde tú dices, ¿en qué momento sabes que Dios te llamó? Porque a veces es difícil, las personas confunden muchas veces el sentimiento del momento. Y por ahí me parece que Pablo lo decía, no me acuerdo si en la iglesia de Éfeso, creo que sí, cuando decía que no sirvieran por el momento, no por emoción, sino que lo hicieran por convicción. Entonces, ¿cuándo sabes tú que no es el sentimiento, sino la convicción de que realmente quieres y tomas aparte ese llamado? Wow, como te decía, el amor a Dios comenzó a través de la música, y creo que la música es una herramienta importante en las iglesias. A lo mejor no es lo importante. Lo importante de toda la iglesia es la palabra de Dios que se transmite y la obra que hace el Espíritu Santo. Pero cuando comencé la iglesia, el amor de Dios se me movió a través de esta herramienta, la música. Y en ese punto yo comenzaba a componer canciones. Comenzaba a componer canciones, a escribir canciones. Y todo comenzó cuando vi por primera vez va a sonar loco, cuando vi por primera vez un video de Marcos Brunet. Hace 6-7 años atrás. El pastor me sentó él en su sala, me dijo, quiero que veas esta prédica. Y recuerdo el nombre de la prédica incluso, se llama Volviendo a la Esencia, de Marcos Brunet. ¿Eso hace cuántos años fue? Hace 6-7 años tal vez. Tal vez más. Y recuerdo que él me sentó en su sala y me puso la prédica. Y comienza Marcos Brunet a tocar la guitarra y a cantar en la iglesia. Y bro, la inspiración que me causó ese hombre al verlo tocar y cantar, a adorar, que dije, wow, yo quiero ser como él. Quiero ser como él. Y desde esa inspiración que causó Marcos Brunet en mí a través de un video, Dios utiliza lo que quiere utilizar. Claro. A través de ese video, mi oración, cuando yo iba componiendo esas canciones, decía, Señor, yo quiero ser como Marcos Brunet. No sabía qué estaba pidiendo, pero esa era mi oración. Yo quiero llegar a ser como Marcos Brunet. Pero ya tú sabes, esa fue una oración, creo que puedo decir a lo mejor en mi inocencia. Estaba algo joven. Y bueno, más joven, porque sigo joven. En mi inocencia, y yo le pedí a Dios eso, pues, de que quería ser como Marcos Brunet. Pero ya cuando viene el proceso de que uno está creciendo, entra a la universidad, ya uno se olvida de ese deseo. Claro. Y como comencé como a dejarlo, porque la universidad me ocupaba mucho tiempo, y comencé a apartarme un poquito más de la música. Y en ese proceso Dios como que me llama otra vez, hey, ¿qué pasó con la música? Y ahí es donde entro en Instituto Canción. Pero ya con las necesidades que hay en nuestros países, bro, especialmente de donde vengo, Venezuela, las necesidades financieras, muy difícil comprarse un instrumento, muy difícil grabar para mí una canción, era imposible, no tenía los recursos para nada. Y nada, salió la oportunidad de venir a Estados Unidos y quién diría que a través de venir a los Estados Unidos, Dios comenzó a
a poner leña otra vez en ese fuego que yo había dejado apagar. Por ya sea las circunstancias externas que había, situación país, situación económica, Dios comienza otra vez a poner leña en ese fuego y ese fuego comienza a encender. Comienzo a otra vez a tocar en la iglesia, comienzo a participar en casi todos los instrumentos, brother. Yo nunca había tocado guitarra eléctrica, batería, y la necesidad que había en la iglesia donde asistía antes, yo mismo soy, vamos. Y aprendí a poquito, y la idea es como decía un amigo mexicano, la idea es sacar el jale. Ajá. Y entonces comencé a tocar todos los instrumentos y me volví a apasionar por las iglesias. En ese momento conocí a un amigo, Dios bendiga a ese amigo. Él trabaja como director de música en las iglesias, y me comenzó a llevar con él a las iglesias a servir porque le hacía falta un músico. Hey, ayúdame aquí, ven acá. Y entonces comencé a otra vez vivir esa experiencia. Y yo, wow, Señor, ¿será que sí voy a poder cumplir el sueño? Ajá. Y voy a cumplir el sueño de poder llegar a hacer mi música. Porque no es solamente hacer mi música. Porque cuando yo le decía la petición a Dios de querer hacer la música, Él me pone esta pregunta en mi corazón: ¿para qué tú quieres hacer música? Y dije, Señor, la música la quiero hacer para que la gente pueda conocerte, y para las que ya te conocen puedan acercarse más a ti. Y en ese momento digo, bueno, si quiero hacer esto, hay que entrar en la escuela de música. Hay que avanzar, no importa, no tengo el dinero, no tengo nada, va a ser difícil, pero todo para la gloria de Dios. Y nada, en ese proceso le entré a la música, y en el momento cuando entré a Instituto Canción, ahí fue que mi compromiso se hizo, ¿cómo sería la palabra? Por fin se afirmó ese propósito que Dios había puesto en mi corazón. Este es un llamado que Dios me ha puesto. La música es una herramienta que que ayuda a que las personas crezcan en Cristo. Mi sueño personal es depender de la música a tiempo completo. Por ahora te cuento un poquito. Simplemente estoy trabajando. Yo sirvo en la iglesia Church of the Highlands, pero también sirvo como director de música en una iglesia pequeña, aquí también en Alabama, como director de música. Ahí trabajo nada más ¿cómo se dice? Part-time. Y entonces, poco a poco Dios abrió las puertas con este nuevo proyecto de la banda de Altar Band, tener las posibilidades de viajar a tocar en otros estados, en Atlanta, en otras iglesias. Y entonces, como te digo, Dios comienza a abrir puertas, bro. Es Dios abriendo puertas, pero claro, como te digo, hubo un momento que uno tiene que tocar la puerta. Y eso es lo que a través de otras personas Dios me ha ayudado a abrir puertas y a afirmar el llamado que Dios ha puesto en mí. Y creo que en el momento, para concluir con la pregunta, el momento donde afirma mi llamado es cuando me dispongo a entrar al Instituto Canción. Esa sería la respuesta, cuando me comprometí verdaderamente otra vez con la música. Sí, aparte de ahí claramente pues se puede diferenciar cuando es como el momento, cuando es emoción, ¿no? Porque cuando Dios empieza a abrir puertas, o sea, tan solo el hecho de ir de Venezuela a Estados Unidos, wow, o sea, eso pues, ¿qué más quieres, no? A veces dices, pues, ¿qué más quieres? Ahí está una gigantesca respuesta, ¿no? Y luego todo el proceso que pasa ya estando allá y todo lo que te lleva ahorita, pues yo creo que es como que no hay duda de lo que Dios está haciendo en tu vida y quiere seguir haciendo, ¿no? Amén, amén. Ahí amén. Es como la respuesta a veces a cuando es por sentimiento, que yo pienso que el llamado, o más bien el llamado Dios lo da a todos los que queremos servir y estar ahí, pero pues también a veces hay personas que no lo van a querer tomar. Claro. Y pues no va a suceder nada, ¿no? Pero los que deciden, claro, pues van a haber luchas, ¿no? Porque me imagino que ahorita que estás allá, ¿estás viviendo solo? Bueno, o sea, sin tu familia. Sí tengo. Bueno, es otra historia. Creo que ha sido todo un proceso. Cuando llegué acá, llegué viviendo en el sofá de mi prima. Okay. Después del sofá pasé un colchón inflable. O sea, después, mejoró. ¿No? Después del colchón inflable, me mudé con mi tía. Tengo varias familias aquí, gracias a Dios.
déjame abrir este paréntesis. Tengo varias familias aquí, gracias a Dios. Está mi tía y gracias a Dios mi prima me dio la oportunidad, me pagó, yo ya tenía visa, me pagó el ticket de avión para venirme para acá. Ya. Y fue de la noche a la mañana. Ella me llamó, mira, ¿quieres venirte? Yo te pago el ticket y después me lo pagas. Vamos. Pues claro. Yo estaba orando. Sí, ni modo, ¿verdad? Sí. Yo estaba orando por eso, brother. Tenía 2 años orando por eso. Quería salir de Venezuela. No tenía... ¿Cómo se dice? No veía futuro, pues, en el país, claro, desafortunadamente. Claro. Ok, como te digo, tengo familia aquí. Mi mamá, mi abuela llegaron recientemente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero bueno, como te digo, después pasé a vivir con mi tía. Pero después que me mudé de mi tía, pasé a vivir en mi iglesia. Wow. Yo, en la iglesia anterior viví en un cuarto, ahí en la iglesia, y en un cuarto como más de un año, bro. Más de un año. Sí, sí. O por un año.